Hola chicos, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a conocer una nueva historia relacionada con la era moderna. La clase anterior habíamos analizado y revisado algunos casos, ¿cierto? Acerca de la revolución tecnológica dentro de la era moderna y habíamos logrado analizar algunos grandes descubrimientos y teorías que se empezaron a barajar en la edad moderna, lo que posteriormente va a determinar el desarrollo científico, entendiendo justamente la ciencia moderna. ¿Recuerdan la imprenta? ¿Recuerdan ese gran instrumento revolucionario? ¿Y por qué razón yo les dije que era muy revolucionario? Bueno, el día de hoy vamos a conocer por qué la imprenta realmente fue bastante significativo, sobre todo para este proceso. ¿Cuál es este proceso? Bueno, en el objetivo tenemos claramente el concepto: caracterizar la reforma y la contrarreforma a través de un cómic histórico para valorar la creatividad. Bueno, ¿por qué un cómic histórico? Porque al final ustedes van a tener que desarrollar un cómic, pero esa actividad la vamos a cargar en la plataforma. Vamos con la clase propiamente tal para que entendamos en qué consiste la reforma y la contrarreforma. Para entender estos conceptos, primero vamos a irnos al proceso propiamente tal y contextualizar cómo se encontraba en los sistemas religiosos y políticos en el transcurso del siglo XVI. Bueno, en el siglo XVI tenemos la formación de numerosos reinos, ¿cierto? Y cada reino obviamente va liderado y encaminado por un rey. Ahora, la gran mayoría de los reyes europeos va a tener una estrecha relación, una relación muy vinculada, ¿cierto?, con el poder religioso, principalmente del Papa. Todos los conflictos que van a haber entre las distintas monarquías, ¿cierto? Van a ser resueltos por el Papa directamente, y también el Papa va a intervenir en muchas de las decisiones que los monarcas van a encaminar. Y también se van a llegar a acuerdos mutuos entre el Papa y el monarca. Esto va a ser en todo sentido, en el caso de Francia, en el caso de España, fuertemente en España, en el caso de los estados italianos y la gran mayoría, ¿cierto?, de los estados europeos que ya estaban formados, ¿cierto?, como estados monárquicos. Bueno, ocurre una ruptura en el transcurso del siglo XVI, una ruptura iniciada por algunos grandes personajes, ¿cierto?, que van a encaminar una nueva forma de ver este pensamiento religioso. Y esta ruptura religiosa va a ser denominada como una reforma. Ahora, si nos vamos al diccionario y analizamos la palabra, ¿cierto?, reforma es modificar algo, por lo general con la intención de mejorarlo. O sea, una reforma busca modificar, pero no para cambiarlo propiamente tal, sino que para cambiarlo y mejorarlo. Entonces, eso es lo que se busca con la reforma. Ahora, esta reforma se da en un contexto de una crisis, en un contexto de crisis religiosa, principalmente la Iglesia Católica. Había un desprestigio de la Iglesia Católica, habían movimientos internos incluso de la Iglesia, donde ocurrían muchas cosas, y había un aumento del poder del rey y el conflicto de poderes como también, ¿cierto? Ahora, el gran problema de la iglesia religiosa, de la iglesia católica, perdón, es justamente la corrupción que había dentro de la iglesia, la venta de ciertos cargos que eran importantes, actos que también iban en contra de los principios morales de la iglesia y sobre todo de la Biblia, lo cual también fue duramente criticado por algunos arzobispos incluso y monjes internos de la iglesia. El tema es que en aquella época tampoco podías cuestionar mucho la autoridad de la iglesia porque te iba a ir muy mal. Ya vamos a ver de qué forma la iglesia podía reaccionar. Ahora, esta ruptura religiosa que se va a desarrollar producto de las malas prácticas, por decirlo así, de la Iglesia Católica, va a generar con el paso del tiempo la creación de nuevas religiones.
van a surgir muchas iglesias cristianas con el paso del tiempo, como los luteranos, las metodistas, tenemos los calvinistas, los evangélicos, los presbiterianos, etcétera. Probablemente ustedes pertenecen a alguna de estas congregaciones o son parte del credo, ¿cierto?, de alguna de estas religiones. Y justamente tiene mucho que ver esto, porque desde acá en adelante comienzan a existir las religiones que hoy día conocemos. Porque en aquella época había una iglesia única, ¿cierto?, que era la Iglesia Católica. Bueno, ¿quién fue? ¿Quién fue el que inició esto? ¿Quién fue el que llegó a revolver el gallinero a la Iglesia Católica? No era un rey, no era un político, no era un abogado, sino que era un monje, una persona que estaba dentro de la Iglesia Católica, era un monje agustino. Él fue el que inició la gran reforma. Y él la inicia justamente en un contexto donde él hace su curso de teología, hace un curso de teología y él participa de algunos cursos, unos doctorados, ¿cierto? Y finalmente él tiene que viajar a Roma, que Roma es el centro del poder del Papa, y él se imagina justamente de que en Roma va a haber un ambiente espiritual propiamente tal, ¿cierto? Pero él cuando llega a Roma se decepciona porque se encuentra con que en la iglesia está pasando de todo, actos de perversión, corrupción interna en la iglesia y algo que a él le va a causar mucha curiosidad, que es la venta del perdón de los pecados. O sea, la iglesia católica vendía el perdón de los pecados. Y eso lo vendía a través de un documento que era firmado por el Papa que se denominaba y se llamaba propiamente tal como indulgencia. O sea, la Iglesia Católica vende indulgencias para poder vender el perdón de los pecados, ¿cierto? Incluso Lutero compró en algún momento una indulgencia para poder perdonar sus pecados. Incluso las indulgencias podías comprarlas para familiares que ya habían muertos. O sea, si tenías un familiar muerto y tú no sabías si ese familiar se salvó o se perdió, si se fue al infierno o se fue al cielo, tú tenías que pagar una indulgencia para salvarlo con el perdón de los pecados. O sea, era una estrategia utilizada por la iglesia para recaudar dinero, para poder construir basílicas, ¿cierto? Para poder construir monasterios y también para enriquecer también el poder del Papa, que en esa época, ¿cierto?, estaba bastante sometido, ¿cierto?, a actos de corrupción. Entonces acá Martín Lutero en algún momento él comienza a cuestionar todo esto y comienza a decir, a ver, la Iglesia Católica parece que se está equivocando y esto de la venta de la indulgencia, más allá de que yo haya comprado una, parece que está mal. Y ahí Martín Lutero dice, bueno, si ustedes quieren el perdón de los pecados ustedes lo van a adquirir por la fe en Dios y no por la compra de un documento que es un papel vacío firmado justamente por una autoridad religiosa. Y eso va a calar muy fuerte en la Iglesia Católica y va a ser acusado, ¿cierto? Y va a ser obligado a retractarse de su postura. Martín Lutero incluso fue más allá, no solamente con la indulgencia, sino que fue muy crítico con la Iglesia Católica, no creyó en la autoridad del Papa. Él decía, el Papa no es un ser santo, no hay por qué adorarlo, es simplemente un representante de la Iglesia Católica. Por otra parte, tampoco cree en la figura de los santos, la Virgen tampoco lo es, porque de hecho en la Biblia dice que no adorarás a dioses ajenos y solamente Dios es la figura que hay que adorar, y ahí también se echa al bolsillo a la Iglesia Católica. Y bueno, la pregunta es a través de qué instrumento uno puede conseguir el perdón o la fe, ¿cierto? Y Martín Lutero dice, bueno, simplemente con la Biblia. La Biblia es el único instrumento para poder llegar a Dios y no el Papa ni tampoco los santos. Entonces la pregunta es, bueno, si la Biblia es el instrumento para llegar a Dios, ¿cómo vamos a leer la Biblia? Entonces Martín Lutero ahí dice, bueno, la Biblia tiene que ser traducida en cada idioma nativo. Y también la iglesia ahí también se va a ir muy encima de Martín Lutero, porque la iglesia propone de que la Biblia no se debe modificar y tiene que estar en el lenguaje clásico que había, que era el latín o el griego. El tema es que enseñar religión en latín o griego era muy difícil, considerando de que la mayoría de la población era analfabeta y no sabía leer ni sabía escribir. Entonces, ¿qué sentido tenía eso? Bueno,
Después de Martín Lutero llega otro líder religioso, que es Juan Calvino, que sí está de acuerdo con Martín Lutero en cuanto a que rechaza la autoridad del Papa, pero Juan Calvino dice: acá yo creo en la predestinación. La sociedad, ¿cierto? La gente está predestinada a salvarse o a perderse, y por más que hagan buenas o malas obras, siempre va a depender de Dios, así que al final hay una predestinación. Tú, del momento en que naces, está predestinado si te vas a salvar o te vas a perder, hagas lo que hagas. Por otra parte, Martín Lutero dice que no, que la predestinación no es así, sino que la predestinación no es parte de lo que la Biblia establece como tal, y Martín Lutero dice de que las obras sí te pueden salvar, las buenas obras y la fe en Dios. Bueno, la iglesia, después de todo este gran problema, y de hecho a Martín Lutero lo persiguen durante mucho tiempo, y Martín Lutero logra escapar y se refugia con algunos príncipes que lo logran socorrer, la iglesia se da cuenta y dice: bueno, efectivamente tenemos que mejorar muchas cosas. Primero, no vamos a vender más las indulgencias, o sea, el perdón de los pecados. Vamos a reformar la iglesia católica. Se va a mantener el culto y la adoración de los santos y la Virgen, y el Papa va a ser la máxima autoridad. Por otra parte, la Iglesia también asume que la Biblia debe ser también traducida, aunque esta decisión es un poco controversial porque no todos van a estar de acuerdo con traducir la Biblia a cada idioma. Y ahí, bueno, para traducir la Biblia se va a requerir fuertemente la imprenta. De hecho, Martín Lutero fue sumamente duro. Cuando él propuso todas estas ideas, ¿cierto? Él barajó tesis, 95 ideas, 95 tesis, o sea, 95 cosas que Martín Lutero descubrió que la Iglesia Católica estaba haciendo mal. Y él las escribe en papel, las manda a imprimir con la imprenta, obviamente, no con una impresora moderna, una imprenta como de la época. Y en las puertas de una catedral él las pega, las clava en las puertas de una catedral. O sea, imagínense lo potente que fue eso para la iglesia, y cómo la iglesia después recibe a Martín Lutero. Lo acusa de herejía incluso, y lo acusan, ¿cierto?, de que estaba alterando los principios de la iglesia y dividiendo a la iglesia. Y Martín Lutero dice: yo no quiero dividir a la iglesia, yo quiero reformar la iglesia, yo quiero que la iglesia cambie un poco la perspectiva, que cambie el chip de las cosas, porque la gente no es tonta y la gente sabe que hay un problema. Y por favor, si queremos que la gente crea y que la gente llegue a la iglesia, cambiemos algunas cosas. Y la Iglesia Católica se lo tomó muy a la personal, y por eso es que decide justamente castigar a Martín Lutero. Por otra parte, la Iglesia creó el Tribunal de la Santa Inquisición, y eso determinaba que las máximas autoridades del Papa, si encontraban a alguien hereje o con un comportamiento fuera de lo cristiano o moral propiamente tal, debía ser castigado duramente, ¿cierto?, a diferentes elementos de tortura, donde la Iglesia acá participó de manera muy activa. Esta es la gran crítica a la Iglesia Católica. Hace poco tiempo el Papa Juan Pablo II, antes de morir, pide perdón a la sociedad y a la comunidad en general por los actos cometidos en esta época. La Iglesia Católica después, con el tiempo, se da cuenta de que todo esto es una gran mancha negra dentro de su historia, y busca remediar un poco este gran problema. Y bueno, ¿cómo relacionamos también este contenido con la clase anterior? Pues justamente Martín Lutero, para poder publicar sus ideas o sus tesis, ¿cierto?, necesitaba la imprenta, necesitaba tener este gran instrumento, porque gracias a la imprenta se difundieron todas las ideas de Lutero y se lograron abarcar a diferentes lugares del mundo, principalmente Europa. Hablo de Europa, el mundo de aquella época es Europa, y todos tuvieron acceso a poder leer estas 95 tesis. Así que gracias a Martín Lutero, muchas religiones el día de hoy existen propiamente tal. Conocer más un poco de la vida de Lutero, vamos a dejar un video a cargo de Playmobil, un video bastante interactivo que nos va a permitir conocer un poco más de la vida de este gran personaje histórico, rupturista y, por qué no decirlo, también revolucionario. Esperando que se encuentren muy bien, chicos, me despido y nos vemos en una nueva ocasión. Que tengan una muy buena semana.